En esta oportunidad vamos a hablar sobre los protocolos de red. El propósito de la sesión es identificar y explicar la importancia y función de los protocolos de red. Vamos a ver los protocolos de red, ¿no? El rol de los protocolos, la interacción de protocolos y la suite de protocolos. Los protocolos de red son reglas que van a regir las comunicaciones entre los dispositivos de una red. Entonces son un grupo de protocolos que se interrelacionan, pero que son necesarios para realizar una comunicación, ¿no? Que se denomina, digamos, suite de protocolos. Las personas nos comunicamos, por ejemplo, de diferentes formas, ¿no? Nosotros utilizamos las palabras, los gestos, los mensajes escritos, nos permiten establecer esta comunicación, ¿no? Pero, ¿cómo entendernos sin un mensaje común? ¿No? ¿Qué normas seguir para establecer esta comunicación? ¿Nos comunicamos de la misma forma con todas las personas? Pues no, ¿no? Entonces, para eso existen los protocolos de red, donde van a definir un formato, un conjunto de reglas comunes para intercambiar mensajes entre dispositivos de una red. Entonces, tienen un formato o estructura de este mensaje, tiene un proceso por el cual los dispositivos de red comparten información sobre las rutas con otras redes. Por ejemplo, cómo y cuándo se transmite el mensaje de error y del sistema entre los dispositivos, la configuración y la terminación de sesiones de transferencia de datos. ¿Cuál es el rol de los protocolos, ¿no? Dentro de las comunicaciones? La manera, por ejemplo, en que se da formato o se estructura el mensaje. Ese es uno de los roles, ¿no? O sea, que para enviar, digamos, un mensaje de un dispositivo a otro, digamos que esta información tiene un formato, ¿no? O una estructura, donde a estos datos se les agrega protocolos, ¿no? Por ejemplo, desde una máquina, ¿no? Enviaré un mensaje a través de la red utilizando, por ejemplo, un encabezado IP, ¿no? En este caso podrá decir encabezado IP, IP versión 4 o IP versión 6, pero ya se va estructurando, ¿no? Esta información para enviarlo por una red. Entonces un router dirá, puedo enviar este mensaje porque este router entiende ese encabezado IP, ¿no? Y el servidor puede aceptar ese mensaje porque ya entiende ese formato, esa estructura. Otro de los roles que el proceso por el cual los dispositivos de red comparten información sobre rutas con otras redes, ¿no? Entonces los protocolos también pueden establecer, digamos, notificaciones, o pueden establecer, digamos, cuáles son los estados, ¿no? Cuáles son los estados de las conexiones dentro de una red, ¿no? Por ejemplo, se pueden establecer, ¿no? En este caso, reglas, por ejemplo, dentro de los routers, ¿no? Que si una ruta está inactiva, los notifica a los demás routers, a los demás dispositivos, ¿no? Entonces, un dispositivo dice, esta ruta está inactiva o no se tiene acceso, pues todos ya lo saben. La manera y el momento en que se transmiten mensajes de error y del sistema entre los dispositivos, ¿no? ¿Qué momento o cómo es que nosotros sabemos qué tipo de error es? ¿No? Entonces, también los protocolos definen esto de acá, ¿no? Por ejemplo, si una ruta está lenta, ¿qué error me tiene que mostrar? Si una ruta está inactiva, ¿qué error me tiene que mostrar? Entonces, eso lo manejan los protocolos. La configuración y la terminación de sesiones de transferencia de datos, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿cómo es que nosotros vamos a transferir información, ¿no? Entonces, debemos crear una sesión, ¿no? ¿En qué momento cerramos esa sesión? ¿No? De repente sí hay una sincronización y podemos transferir información.
establecemos una conexión virtual para enviar información. Entonces eso lo generan los protocolos. La interacción de protocolos. La comunicación, por ejemplo, entre un servidor y un cliente web es un ejemplo de interacción entre varios protocolos. O sea, para que se comunique una computadora con un servidor web, ¿no? Podemos ver acá 4 protocolos que se ejecutan, ¿no? O que se tienen en cuenta para esta comunicación. Entonces podemos definir 4 capas: la capa de acceso a la red, la capa de internet, la capa de transporte y la capa de aplicación. Entonces en cada una de estas capas tenemos un protocolo, ¿no? Tenemos entonces la capa de aplicación, el protocolo HTTP, porque nosotros estamos trabajando, digamos, con un navegador web donde nosotros vamos a enviar información o vamos a solicitar. Tenemos el protocolo de control de transferencia, el TCP, ¿no? Y tenemos el protocolo de internet IP, porque nosotros vamos a utilizar, ¿no? Un IP para poder enviar información, y lo que es el acceso a la red, Ethernet. Entonces vamos a ver cada una de estas, ¿no? El protocolo HTTP es el protocolo de transferencia de hipertexto. Viene a ser un protocolo de aplicación que rige la forma en que interactúa un servidor web y un cliente web. Define el contenido y el formato de las solicitudes y respuestas intercambiadas entre el cliente y el servidor, ¿no? Tanto el cliente como el software del servidor web implementa el HTTP como parte de su aplicación, ¿no? Entonces el HTTP se basa en otros protocolos que regulan la forma en que se transportan los mensajes entre el cliente y el servidor. Entonces ese otro protocolo es el TCP. Viene a ser el protocolo de control de transmisión, ¿no? Es el protocolo que va a transportar, ¿no? Y que va a administrar las conversaciones individuales entre el cliente y el servidor. Estos segmentos se envían entre los procesos del servidor y el cliente web que se ejecutan en el host de destino. También es responsable de controlar el tamaño y los intervalos a los que se intercambian los mensajes entre el servidor y el cliente. Entonces el TCP va a decidir si lo envía toda la información, ¿no? En un solo paquete, o lo va a dividir. El protocolo IP, ¿no? Es el responsable de tomar los segmentos formateados, encapsulados en paquetes, asignar las direcciones apropiadas y seleccionar la mejor ruta para el host de destino. Entonces el protocolo IP lo que va a hacer es encapsular cada uno de estos segmentos del TCP, lo va a agregar una dirección IP y los va a enviar por la mejor ruta para llegar a su destino. El protocolo Ethernet es un protocolo de acceso a la red que describe dos funciones principales: la comunicación a través de un enlace de datos y la transmisión física de datos en el medio de red. Entonces los protocolos de acceso a la red son responsables de tomar los paquetes IP y los formatean para transmitirlos por los medios. Entonces acá ya va a decidir si lo envía por fibra óptica, si lo envía por Wi-Fi, ¿no? Por cualquier tipo de medio que nosotros estemos utilizando. La suite de protocolos, que viene a ser una suite de protocolos, viene a ser un conjunto de reglas que funcionan conjuntamente para ayudar a resolver un problema. Entonces acá vamos a tener, digamos, un conjunto de protocolos que van a regir la comunicación entre dispositivos, ¿no? Entonces, como si nosotros dijéramos, ¿no? La capa de contenido, ¿no? Podemos decir, está donde nosotros preguntamos, ¿no? ¿Dónde está la cafetería? Y la capa de reglas, ahí donde funciona la suite de protocolos, donde va a ver, por ejemplo, en qué idioma lo voy a decir, ¿no? Tengo que esperar un turno, indicar finalizar, ¿no? Y la capa física es cuál es el medio donde nosotros vamos a utilizar para conocer dónde está la cafetería. Entonces, eso más o menos viene a ser la suite de protocolos. Entonces, esta suite es un grupo de protocolos que trabajan en forma conjunta para proporcionar servicios integrales de comunicación de la red. Entonces, la suite de protocolos puede estar especificada por una organización o estandarización
una organización de estandarización o pueden ser desarrolladas por cualquier proveedor, ¿no? Entonces podemos tener acá suites de protocolos, ¿no? Con sus capas. Por ejemplo, tenemos la suite TCP/IP, la suite ISO, Apoltal y Novel Network. Y cada una de estas suites tenemos, digamos, sus capas y tenemos sus protocolos, ¿no? Ya establecidos. La suite de protocolos, por ejemplo, TCP/IP es un estándar abierto y están disponibles para el público sin cargo. Y cualquier proveedor puede implementar estos protocolos en su hardware y software. Un protocolo basado en estándares es un proceso que recibió el aval del sector de redes y fue probada por una organización de estandarización. Recordar que algunos protocolos son exclusivos, lo que significa que una empresa o proveedor controla la definición del protocolo y cómo funciona. En este caso tenemos el Apoltal y el Novel.